Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar acerca del examen de la postura en la materia de fisiopatología. Para ello, primero vamos a definir que el examen de la postura es un estudio de la actividad bípeda y del análisis corporal. Para ello influyen algunos elementos como ser la edad, la constitución de la persona, el peso corporal, la actividad física que realiza, las vivencias, las emociones e incluso la ocupación. Por otro lado, el desarrollo de la postura se puede evaluar, decíamos, en forma estática o en forma dinámica. En forma estática se define como alineación corporal mantenida de todos sus segmentos en una situación de quietud. En cambio, en una postura dinámica es la actitud corporal y los segmentos adaptados durante el movimiento. Para ello, actúan algunos sistemas, como es el sistema nervioso, el sistema osteomuscular, el sistema visual y el sistema vestibular, ayudando en el equilibrio. Para ello, lo más importante es el equilibrio muscular, que va a permitir la activación, desactivación coordinada y sistemática de cada acción muscular con un mínimo de consumo de energía para conservar la postura estable. En este sentido, hay algunos músculos específicos que controlan, que ayudan a mantener la postura. Los músculos paravertebrales, los músculos glúteos, los abdominales, los isquiotibiales y los flexores y extensores de rodilla y tobillo son estos músculos específicos de la postura. También podemos entender que para mantener una postura adecuada y una estabilidad se requiere de aspectos mecánicos y fisiológicos. Entre ellos tenemos la base de sustentación, que ya muy bien lo conocen ustedes, el centro de gravedad y la línea de gravedad que van a colaborar a mantener la postura estática, bípeda, ya sea en sedestación o en forma bipedestación. Bueno, para el ajuste postural. Este ajuste postural también tiene que ver con la herencia, con algunas experiencias previas como la actividad física. Estos pueden ayudar a mantener una postura adecuada sin necesidad de causar lesiones. Por otro lado, el control de la postura corporal también permite interpretar y elaborar respuestas al ajuste postural frente a la información sensorial. Si no responde a la influencia y los efectos de la inercia, la fuerza de gravedad y la reacción del piso en la postura, pero sí permite responder al momento adecuado del movimiento. Entonces, la inercia, por ejemplo, produce resistencia al inicio o al cambio de movimiento en reposo, en movimiento rectilíneo uniforme. La fuerza de gravedad ejerce una fuerza en relación hacia la dirección de la Tierra, permitiendo mantener la bipedestación estable. La fuerza de reacción del piso cumple la ley de acción y reacción, la tercera ley de Newton, tomando en cuenta el peso corporal, la fuerza de gravedad y la fuerza de reacción del piso. Es así que la postura bípeda ideal está influida por 4 factores, entre ellos el hereditario, factores físicos, factores psicológicos y factores ambientales, utilizando un mínimo de energía necesaria. En cambio, la línea de gravedad, siendo que es un área muy importante, tiene una línea que pasa por la altura del conducto auditivo externo, por la altura del acromión, el centro de la caja torácica, por el cuerpo de las vértebras lumbares, por el trocánter mayor, delante de la rodilla, delante del tobillo, por el maléolo del peroneo y por el borde posterior de los cuboides, donde llega a la base de sustentación. Esta línea de gravedad también permite mantener la postura ideal. Existen algunas unidades funcionales para la organización corporal general. Entre ellas tenemos el cráneo y el cuello. También tenemos actividades cognitivas. Tenemos la aptitud motora de la cabeza y el cuello. Necesitamos el equilibrio que va a dar libertad y control del movimiento y del gesto físico. En cuanto al tórax, tenemos el sistema respiratorio que debe ir coordinado con el gesto del movimiento, el centro estabilizador, el tórax como amortiguador de las cargas y finalmente regula impulsos periféricos. En cambio, la extremidad superior permite la destreza del movimiento grueso y fino y estabiliza la cintura escapular. En cambio, la pelvis
por un lado sostiene los órganos de reproducción y digestión, tiene funciones de coordinación, control de estabilización del tronco y la movilidad de las extremidades inferiores. Y finalmente, la funcionalidad de las extremidades inferiores permiten el equilibrio y desplazamiento, la transferencia de carga, la marcha, el ritmo, la carrera, el salto y la base móvil del cuerpo humano. Por lo tanto, gracias a esta última permitimos el desplazamiento del ser humano. Hay también factores que pueden alterar esta postura, así como son factores que ayudan a tener una correcta postura. Estos factores alteran siendo características también hereditarias, algunas lesiones físicas, algunos problemas psicológicos y también el contexto puede permitir la alteración de la postura. Y para finalizar vamos a hablar también de los efectos negativos. Hemos hablado de una postura, pero también existen malas posturas. Las malas posturas tienen efectos negativos en el ser humano. ¿En qué sentido? Al provocar cambios de movimiento producen desgastes articulares, un efecto acumulativo de daño microscópico que a la larga va a provocar alteración de un segmento articular para cambiar la postura. Puede haber fricción y desgaste en un sector articular, puede haber deformidad articular y finalmente limitación en la actividad. Entonces, estos factores también son negativos y disminuye el efecto del movimiento físico. Para ello, nosotros hacemos una evaluación que tiene que ver con el historial, con el contexto, las constituciones de la persona. Y eso nos va a permitir determinar si realmente la mala postura es hereditaria o es adquirida. En cuanto es adquirida, siempre va a ser factible de trabajo fisioterapéutico y hereditaria necesitaremos de otro tipo de ayudas. Muy bien, hasta aquí es la clase de evaluación postural. Sin embargo, hay que fortalecer el conocimiento leyendo el texto base de la materia. Muchas gracias, que tengan buen día.